es una de las primeras fotografías que apareció en un diario argentino, en el Sudamericano, en 1888. Es la foto de Sarmiento muerto. Pero en realidad Sarmiento no murió así, sino que murió en su cama y después, como se acostumbraba en la época, lo vistieron, lo sentaron y le sacaron una foto. En este caso eligieron sentarlo en su sillón de lectura para dejar la imagen para la posteridad de alguien que trabajó y murió trabajando. La fotografía nace con la promesa de capturar la realidad. Sin embargo, desde el principio fue una representación. Para el historiador, las fotografías son indicios, pistas, pero muchas de las pistas pueden ser falsas. Me llamo Gabriel Di Meglio y soy historiador. Me dedico a investigar, dar clases en la universidad y hacer textos para programas como este. Hace pocos días comencé a trabajar en el primero de 8 guiones que debo escribir. La biografía de uno de los hombres clave del siglo XX argentino. Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Irigoyen nace en Buenos Aires en 1852, el mismo año de la caída de Juan Manuel de Rosas. Poco más tarde, su abuelo materno, Leandro Antonio Alén, es fusilado y colgado por haber pertenecido a la Mazorca, una especie de policía política de Rosas. Ese estigma persigue a su familia y complica su progreso económico durante toda la infancia de Hipólito, que transcurre en el barrio de Valvanera. Los niños del barrio se burlan de él llamándolo el nieto del ahorcado. Al principio de una investigación, nada de lo que leo me significa demasiado. Y como si fueran pistas de una novela policial, busco en los textos, las fotos, las personas, la punta del hilo que me permita comenzar a tirar. ¿Irigoyen con Y o con I latina? Es cierto que parte de su familia lo iniciaba con I latina y que él siempre usó la Y. Pero ¿por qué razón un detalle tan pequeño atravesó 100 años de historia? Primera entrevista para el programa de Irigoyen, voy a ver a la historiadora Mariana Estato. Hola. Andrés. ¿Qué tal, Gabriel Di Meglio? Bueno, lo que estoy haciendo es una investigación para un guión, para un programa de tele de Irigoyen, ¿sí? Así que ¿te molesta que le grabe la entrevista? Vamos. Hay una cosa que me llama la atención, un detalle, pero que es llamativo, que es por qué aparece Irigoyen a veces con Y y a veces con I latina. Bueno, parece que él lo usaba de manera indistinta. En realidad el origen del apellido es vasco-francés, era con H inicial, que se pierde cuando llegan sus ancestros a Argentina, quedaría por lo tanto con I latina. El tema es que, bueno, se especula con la posibilidad de que Irigoyen lo haya cambiado a raíz de un enfrentamiento que tuvo con Bernardo Irigoyen en 1897, después de la muerte de Alem, por la dirección del partido. A partir de ese momento, que es una crisis, diríamos, por táctica, en función de tácticas políticas a adoptar, es probable que él haya adoptado el apellido Irigoyen con Y como una forma de diferenciarse de su rival interno. Que no era pariente. Que no era pariente. También el tío, o sea, también Alem se había cambiado el apellido. Sí, sí. ¿Por qué? En el caso de Alem, bueno, tiene otro tipo de razones que tenía que ver con el hecho de que su padre había sido mazorquero y después de Caseros terminó siendo ejecutado en la plaza pública. Eso significó para la familia un estigma muy fuerte de prejuicios, de problemas en la sociedad que Alem trató de evitar modificando el apellido, adoptando la M en lugar de la N y colocando esa N como inicial de un segundo nombre que no es tal. Bueno, buenísimo, gracias. No, por favor, a vos.
En 1872, el tío de Irigoyen, Leandro N. Alem, es elegido diputado provincial por uno de los dos partidos importantes de Buenos Aires, el autonomismo. Alem logra que nombren a Hipólito comisario en el barrio de Valvanera, con apenas 20 años. Poco tiempo después, Alem se presenta como candidato a diputado nacional por el mismo partido, e Irigoyen se encarga de que su tío triunfe ampliamente en su jurisdicción. Al poco tiempo, Irigoyen pierde su trabajo por participar en un tiroteo durante un acto electoral y aprovecha ese momento para terminar la carrera de abogado. Su creciente inclusión en el autonomismo hace que no mucho más tarde él mismo sea elegido diputado de la provincia. En 1880, tras la federalización de Buenos Aires, Irigoyen se aleja de la política y comienza a ejercer un trabajo que desempeñará durante muchos años, docente en la Escuela Normal de Maestras. En esos años se convierte, además, en productor ganadero. No se casa nunca. Tiene relaciones extensas con 3 mujeres a lo largo de los años y en total 8 hijos con ellas, aunque no reconoce a ninguno legalmente. Durante la década del 80, sin actividad partidaria, se dedica a estudiar filosofía y toma contacto con las ideas del pensador alemán Karl Krause. Su sistema proponía un cristianismo liberal no sujeto a las directrices de la Iglesia, una apuesta por el cambio social, la creencia en el poder transformador de la razón y una fuerte moralidad en la forma de vida. Hipólito vuelve a la acción política en 1890, cuando se suma a la revolución que dirige su tío contra el gobierno nacional. Este está en manos del PAN, Partido Autonomista Nacional, formado por miembros de la clase alta de todas las provincias que por medio del fraude y los acuerdos electorales se ha mantenido en el poder desde hace una década. La revolución fracasa y poco después las fuerzas que la han protagonizado se dividen entre la Unión Cívica Nacional, que pacta con el PAN, y los que se muestran intransigentes ante el régimen. En ese grupo estaban Alem e Irigoyen, el primero exaltado, pasional, el segundo reservado, introvertido. Ambos fueron los encargados de fundar un nuevo partido que iba a tener larga vida en la historia argentina, la Unión Cívica Radical. ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo va? ¿Todo bien, vos? ¿Todo bien? Acá andamos. ¿En orden? ¿Por dónde vamos? Vamos para allá, está la capilla. Dale. Lo primero que te iba a preguntar era sobre la relación entre Leandro Alem e Hipólito Yrigoyen. La respuesta más directa es que eran parientes, digamos. Irigoyen era sobrino de Alem. Además, había una distancia muy cercana en edad, ¿no? A Alem le llevaba apenas 10 años. Se criaron en la misma casa. Alem es también el que, militando dentro del Partido Autonomista, lo introduce en la política. Gracias a los contactos y al apoyo de Leandro N. Alem, Irigoyen es nombrado comisario de Valvanera en el año 72. Cuando deja de ser comisario por los excesos que se cometen en una elección precisamente donde ganó la gente de Alem en Valvanera, es su tío quien consigue que lo nombren dentro de la Administración General de Patentes y Sellos de la Nación. Gracias a Alem, Irigoyen es elegido diputado primero provincial y luego diputado nacional. Así que hay una íntima relación, no solo familiar, sino también política, ¿no? Se hace políticamente junto a él hasta el 80 por lo menos. Ahí en el año 80, 81, Irigoyen, al igual que Alem, se retiran de la política y recién van a volver a la política activa con la Revolución del 90. Y junto también a Alem, a su tío, van a ser parte de lo que primero fue la Unión Cívica y luego la Unión Cívica Radical, ¿no? Pero ahí podríamos decir que empiezan las divergencias fuertes entre Alem y Irigoyen. En los años posteriores a la Revolución del 90, Hipólito Yrigoyen pone toda su energía en organizar el partido. La revolución,
entendida como la restauración de las instituciones viciadas por el régimen al que se enfrenta, es en esos años su medio preferido de lucha política. Irigoyen, que ha organizado a la UCR en la provincia de Buenos Aires, lidera un levantamiento armado en 1893. La revolución tiene éxito en un comienzo, pero luego es vencida por el gobierno nacional. Al mes siguiente, su tío Alem encabeza otra revolución en Santa Fe, pero Irigoyen no se suma al movimiento, que es reprimido por el Ejército Nacional. A pesar de no haber participado, Hipólito termina preso con otros dirigentes radicales, pero luego se le permite exiliarse en Montevideo. Alem se disgusta profundamente con su sobrino y lo culpa por el fracaso, acusándolo de traidor, desagradecido y cobarde. El distanciamiento entre ambos va creciendo y se profundiza a medida que la figura de Irigoyen empieza a ganar protagonismo dentro de la UCR, donde en un principio Alem era el referente indiscutido. Bueno, usted cree, después de la enemistad de esta ruptura en el 93, ¿qué pasa con ellos dos en el partido? Y ellos tienen que convivir en el partido, digo, también la Unión Cívica Radical es mucho más que la relación personal de ellos dos. Lo cierto es también que no se enfrentan directamente. No hay discursos de Irigoyen contra Alem, ni discursos, por lo menos públicos, frente a un estrado contra Irigoyen, sí en forma personal. Bueno, Alem va a ir perdiendo los resortes del partido, aunque no va a dejar de ser una figura de prestigio dentro del mismo. Pero para 1896, Alem atraviesa una profunda crisis, por un lado financiera, sumado esto a problemas amorosos, muerte de su gran amigo Aristóbulo del Valle, más su retroceso político dentro del partido que ha fundado, lo lleva a una situación que desemboca en 1896 en su suicidio. Y dejó una carta donde anunciaba el fin de la Unión Cívica Radical y al mismo tiempo trataba a su sobrino de pérfido. Irigoyen no dejaba indiferente a nadie, pero al mismo tiempo nunca estaba demasiado claro qué era lo que quería Irigoyen. Habla poco, hay muy pocos discursos de él, le escapa todo eso. Es muy misterioso y él hace del misterio en su vida, si se quiere, una herramienta política. Bueno, terminamos. Sí, y acá estudió Irigoyen, ¿no? Hizo... No está muy claro, otra vez hablando de esto del hombre del misterio, cuánto tiempo pasó, pero sí hay registro de que pasó su parte, si no toda la primaria, en el Colegio San José. Claro, era el barrio aparte también. Era su barrio y, bueno, su territorio. Pues el colegio está junto a la parroquia de Valvanera, que es la que da nombre a la circunscripción electoral, ¿no? Que era la de él y de su tío. La muerte de Alem aumenta la crisis que vive la UCR desde el fracaso de la revolución del 93. Las tensiones llevan a la división del partido cuando hay que decidir qué hacer en las elecciones presidenciales de 1898. Bernardo de Irigoyen, líder del Comité Radical de Capital Federal, impulsa una alianza con la Unión Cívica Nacional. Hipólito Yrigoyen se opone y disuelve la UCR bonaerense, haciendo renunciar a sus diputados y cerrando los comités de toda la provincia. Esto le vale a Hipólito y a sus seguidores la expulsión del partido. Termina así una etapa en la historia del radicalismo, que durante 5 años prácticamente va a desaparecer. Irigoyen decide refundar la UCR en 1903 y es seguido por una multitud. Se transforma en el líder indiscutido del partido y va a ejercer un estricto control sobre su estructura. En 1905, por última vez, don Hipólito vuelve a enfrentar al régimen conservador mediante una revolución. Se producen levantamientos radicales en Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Córdoba, donde toman como rehén al vicepresidente de la nación. Todos son derrotados.
A partir del nuevo fracaso, el radicalismo abandona la opción revolucionaria, pero también se abstiene de participar en las elecciones como denuncia de la falta de legitimidad de los resultados a causa del fraude. Irigoyen se dedica a hacer que la Fuerza sea un partido político moderno. Monta una red de locales por todo el país y propicia el surgimiento de nuevos líderes intermedios. Su objetivo es lograr el libre juego democrático con elecciones limpias, al tiempo que ataca al régimen por su corrupción y el no respeto de las autonomías provinciales. Estas son todas las que encontré. Son pocas, ¿no? Sí. Bueno, se dice que no le gustaba aparecer mucho en las fotos. ¿Cómo habrá hecho un hombre que no hablaba en público, tan retraído, para convertirse en un líder popular adorado por sus seguidores? Entrevista 3 para el programa de Irigoyen. Voy a ver a Osvaldo Álvarez Guerrero, que fue gobernador por el Partido Radical de Río Negro y es miembro del Instituto Irigoyeniano. ¿Qué me puede decir sobre la forma en que Irigoyen construyó su liderazgo popular? No, es cierto lo que usted dice en cuanto a la naturaleza misteriosa. El primer biógrafo de Irigoyen, Manuel Gálvez, lo llamó el hombre del silencio. Jorge Irigoyen, el hombre del misterio. Irigoyen aparece en un momento de la historia nacional en que el régimen, como lo llamaba él, los gobiernos conservadores, fraudulentos, la característica era la farolería, un término muy de aquella época, ¿no? Que podría ser asimilado a los chanta. Irigoyen aparece como una figura todo lo contrario. La UCR se encuentra bien organizada cuando en 1912 el gobierno de Roque Sáenz Peña, un conservador convencido de la necesidad de cambio en el sistema político, promulga una reforma electoral que establece el voto universal, secreto y obligatorio para todos los varones argentinos mayores de 18 años, el uso del padrón militar para constatar quién vota y una justicia electoral independiente del poder político. Ese mismo año, los radicales deciden participar en las elecciones parlamentarias y ganan en varios distritos del país. Llegan las elecciones de 1916 y la Convención Nacional de la UCR elige a Irigoyen como su candidato a presidente. Pero él no acepta. Finalmente, para convencerlo, hizo falta una concentración multitudinaria frente a su casa de la calle Brasil y una presión grande de las figuras del partido. Durante la campaña, Irigoyen no pronuncia discursos ni realiza actos masivos. Se dedica a recorrer el país, visitando a los distintos dirigentes zonales. El día de su triunfo electoral, lo encuentra solo, recluido en su casa de campo. Poco después asume la presidencia y comienza así una nueva etapa en la vida del país y en la de Hipólito Yrigoyen. De los entusiastas que arrastraban el coche del presidente, uno sufrió un desmayo al llegar a la casa de gobierno. También se produjeron algunos incidentes sin mayor importancia, entre los que se disputaban el honor de arrastrar la carroza. La ciudad amanece a un 12 de octubre distinto. El recinto donde se manejan los destinos del país espera a un hombre. Victorino de la Plaza espera al sucesor. Irigoyen es presidente. Después, los hechos que han entrado en la historia. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. De un pueblo incontenible, no solo frente a la custodia, sino ante el gesto de humildad. Después de asumir, Irigoyen no permite que nada escape a su control. Supervisa los nombramientos de todos los funcionarios e impulsa la austeridad en la administración. Argentina tiene por primera vez una verdadera vida democrática, sin fraude. El gobierno se hace menos lejano para las clases medias y los trabajadores urbanos.
el empleo estatal es una de las formas que encuentra el nuevo presidente para integrar a estos sectores a la vida económica nacional. De un día para otro, las reparticiones públicas se van llenando de rostros nuevos, tanto de criollos como de hijos de inmigrantes. El acceso de otra gente al poder y el estilo del presidente son resistidos por los miembros de las clases acomodadas. La prensa conservadora comienza a atacarlo cada vez con más violencia, acusándolo de demagogo. En ese rechazo es decisivo el desprecio clasista a los seguidores del presidente, a los que llaman la chusma radical. También contribuye a la oposición de las clases altas la actitud de Irigoyen ante el movimiento obrero. Es el primer presidente argentino que recibe personalmente a sus delegados y que actúa de árbitro en conflictos laborales. Ahí donde los conservadores reprimen directamente, él escucha y algunas veces inclina la balanza a favor de los trabajadores. Pero esta política más benévola es solo hacia el sector llamado sindicalista, que propone no involucrarse en política, pero cree que el Estado puede ser un interlocutor para conseguir mejoras para la clase obrera. En cambio, los anarquistas y posteriormente los comunistas van a tener generalmente el mismo tratamiento que bajo los gobiernos conservadores, la intervención policial. Cuando los conflictos obreros se profundizan por la crisis económica que trae el fin de la Primera Guerra Mundial y la amenaza que la burguesía percibe en la Revolución Rusa de 1917, Irigoyen no duda en poner en manos del ejército la represión. Eso lo hace responsable de dos grandes matanzas: la Semana Trágica de Buenos Aires, en 1919, y la Masacre de la Patagonia, en 1921. Entrevista para el programa de Irigoyen. Voy a ver a María Florentina Gómez, que lo conoció. Recuerdo muy mucho cuando yo lo conocí. Corría el año 1929 y yo me había recibido en noviembre de maestra de escuela. Yo recibida de maestra, mi madre, esa maestra, mi madre me viste un día, me se arregla, vamos a la casa de gobierno. ¿Hacer qué? Le digo yo. Y me dice, no, vamos a verlo a Irigoyen, que dice que recibe a mucha gente. Yo fui y me encontré la casa de gobierno, por supuesto, en un gran salón. Mucha gente de condición humilde. Y cuando quiero acordar, está Hipólito Yrigoyen. Fíjense que yo me quería morir. Era el presidente de la República. Era el hombre que en casa se veneraba. Con todo eso yo me pareció ver una aparición. Largo, delgado, no hermoso, cetrino. Y lo que yo recuerdo, una mirada de ojos pequeños, pero muy fuerte. Me dice si sabía cocinar, no sabía nada, no comía. Yo dije sí. Si sabía planchar, sí, dije que sí. Bueno, y le digo, sé que te has recibido de maestra, y entonces, como la señorita directora me dice, por vos que sos muy buena persona, te voy a dar a que trabajes en una colonia de vacaciones. Entonces salí obnubilada. Mi mamá dice, ¿qué te pasa? Pero más, vos sabés a quién vi, vos sabés quién estuve, vos sabés quién me habló, vos sabés quién me dio la mano. Yo no sabía qué era, pero esa fue mi primera, ya mujer grande, mi primera medida sobre Irigoyen. A Irigoyen le toca conducir a la Argentina mientras se desarrolla la Primera Guerra Mundial y mantiene la neutralidad a pesar de los fuertes reclamos de una parte de la opinión pública frente al hundimiento de varios barcos mercantes argentinos por los alemanes y las poco discretas presiones norteamericanas, francesas e inglesas para lograr el ingreso del país en el conflicto. El presidente gobierna convencido de que el radicalismo es una causa, una fuerza moral, que tiene una misión histórica: construir la nación. Hace intervenir casi todas las provincias del país.
pocas veces con una razón, salvo la de estar gobernadas por conservadores. Pero después las elecciones lo avalan, ya que el radicalismo sigue imponiéndose. El objetivo de su gobierno es evitar a toda costa la vuelta del régimen conservador. Para Irigoyen, sus enemigos siguen agazapados en las entrañas del poder, conspirando permanentemente para provocar su caída, lo cual en algunos casos es cierto. Ese miedo lo lleva a establecer una red de espionaje dentro del Estado y de su propio partido. El preocupado presidente se va rodeando de una corte de aduladores que lo obedecen ciegamente y hacen casi un culto a su persona. Un diario se encarga de ensalzar su figura, La Época, conocido por muchos como el diario de Irigoyen. Al término de su gobierno, Irigoyen designa como sucesor a Marcelo Torcuato de Alvear, un radical histórico pero de perfil aristocrático. Le parece la figura ideal para calmar los ánimos del sector más moderado de la UCR y acallar el desprecio de la élite conservadora. Alvear gana con contundencia las elecciones presidenciales de 1922. A mediados de la década del 20, el sector contrario a Irigoyen en la UCR se separa del partido. En poco tiempo ese grupo, llamado antipersonalista, se convierte en la segunda fuerza política del país. A pesar de la división, la popularidad del viejo líder sigue intacta y no le cuesta nada reunir las adhesiones necesarias para una nueva candidatura. Su campaña se centra en la importancia de la nacionalización del petróleo, que va a impulsar una vez en el gobierno. En las elecciones de abril de 1928, Hipólito Yrigoyen, con 77 años, es elegido presidente de la nación por segunda vez, sacando casi el doble de votos que sus opositores. En su segunda presidencia, Irigoyen intenta reproducir los mismos mecanismos que le dieron resultado en la primera. Pero en 1929, una gran crisis financiera golpea al mundo capitalista. La economía argentina también entra en crisis. Al deterioro de la situación se suma la declinación física del presidente. Ese mismo año, un ex militante anarquista dispara 5 veces sobre Irigoyen delante de su casa. Finalmente, en septiembre de 1930, un golpe de Estado le quita el poder y rompe el orden constitucional. Triste y enfermo, Irigoyen es detenido en la isla Martín García en condiciones muy duras. Su casa es saqueada por un grupo de civiles. En 1932 es indultado. Irigoyen rechaza la medida, pero es liberado igual. El viejo líder, de 80 años, intenta seguir dando batalla, pero un cáncer de laringe pone fin a su vida el 3 de julio de 1933. En su funeral, una gran multitud carga sus restos entre lágrimas y pañuelos blancos. Buenos Aires le prestó su llovizna a la espera final, a una multitud acongojada. Ha muerto Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, ganada ya la historia, ha entrado en la leyenda. Hipólito Yrigoyen fue la figura más amada y odiada de su época. Él unió la tradición de los dirigentes populares del siglo XIX con la nueva política del siglo XX. Fue la figura decisiva en la organización del primer partido político moderno de la Argentina, el radicalismo. Fue un líder de masa silencioso, misterioso. Sin dar discursos, ganó todas las elecciones. Y siendo un acérrimo enemigo de las fotos, se convirtió en una de las grandes imágenes del siglo XX.
Hola. ¿Qué haces por acá? Nada, estaba dando vueltas. ¿Vos? Estoy comprando un libro de Alfredo Palacios. Hago guiones para la tele, programas de historia, biografías. Ay, me encanta la historia. ¿Sí? ¿Te puedo ayudar?